Un saludo para todos y cada uno de ustedes que me ven o que van a ver este video. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hoy voy a hablar un poco de lo que es la Biblia como palabra de Dios. ¿Por qué se dice que la Biblia es palabra de Dios? Tanto católicos como protestantes aseguran y creen o creemos que la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es palabra de Dios? La Biblia no lo dice, pero entonces ¿por qué lo creemos? Bueno, vamos a empezar diciendo que el primero que dijo que la Biblia era palabra de Dios fue el Papa San Dámaso I en el año 382 después de Cristo, luego de compilar lo que es el canon de la Biblia. El Papa San Dámaso I era obispo de Roma, o sea, un papa de la Iglesia Católica, es el Papa número 37, le gritó al mundo que la Biblia era palabra de Dios y el mundo le creyó. Todo el mundo le creyó. Entonces es la Iglesia misma la que define en el Concilio Vaticano I lo que es el dogma de fe, o sea, la Biblia como palabra de Dios, la inspiración divina como palabra de Dios. Es un dogma de fe de la misma Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto y hacer ver que todos los dogmas que son definidos por la Iglesia de la doctrina cristiana, la mayoría o toda la verdadera doctrina cristiana es definida por el Santo Colegio Apostólico de la Iglesia. Ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que es la compilación de lo que es el canon bíblico. La Iglesia fue la que compiló los libros sagrados que conformarían el canon bíblico y lo constituyó como palabra de Dios. En el Concilio de Roma del año 382 fue traducida de lo que es el griego al latín por San Jerónimo. A esta Biblia se le conoció como la Vulgata Latina. Vamos a hablar también un poquito de que en tiempos de Cristo la única lista de libros que existía era pues lo que es la Septuaginta o la versión de los 70, que nace de lo que son 72 rabinos judíos que escribieron lo que es la historia de Israel, y eran los únicos libros que estaban en papiros, y es que el mismo Jesucristo leyó, y que nosotros vemos cuando dice y el Espíritu de Dios está sobre mí. Es un fragmento que lee Jesucristo en una sinagoga que es referente a la escritura del profeta Isaías. Hay algunos protestantes que, tratando de llevar la contraria y contradecir a la Iglesia, aseguran que que la Septuaginta no existía como un canon. Es verdad, no existía como un canon definido, pero la lista de los libros existían. Incluso habían más de 46 libros, que es lo que la Iglesia tiene en el Antiguo Testamento. Habían como 49 libros, pero la Iglesia realmente pues quitó algunos y dejó los que el Espíritu Santo guió a la Iglesia. O sea, habían más. Estábamos hablando como por ejemplo tercer libro de Macabeos, cuarto libro de Macabeos, y algún que otro libro que era también si no estoy mal, era el Apocalipsis de Baruch. Y también en lo que era el Nuevo Testamento, muchos libros apócrifos que circulaban tratando de engañar realmente en lo que era el periodo apostólico. Entonces es la Iglesia guiada por el Espíritu Santo que realmente compila el canon de la Biblia e incluye lo que es la Septuaginta, que era pues la versión griega que existía y era la única que existía. No existía otro tipo de escritura más que los escritos masoretos, la traducción masoreta, pero la Septuaginta cronológicamente era la primera escritura y la única que existía en tiempos de Jesucristo. Entonces es a eso que se refiere San Pablo en la carta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice que toda escritura es buena para la enseñanza, para educar, y no había otra. Se está refiriendo a la Septuaginta.
Como digo, algunos indoctos tratando de engañar dicen que la Septuaginta no existía y son tan astutos y tan ignorantes que incluso se atreven a decir que la Reina Valera, que es una Biblia, pues la Biblia protestante, es incluso más antigua que la Septuaginta. Entonces esto no es cierto. Entonces es la iglesia la que compila el canon de la Biblia. Y esta Biblia, que como ya dije fue traducida, el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento es traducido a lo que es el latín, entonces conforma lo que es la Vulgata Latina, que es la traducción que hace San Jerónimo por orden del Papa San Dámaso I. Entonces vamos a ver que esta traducción fue la primera Biblia concreta y confirmada en el Concilio de Hipona en el año 393, o sea, del año 382, cuando el Papa San Dámaso I grita al mundo que es palabra de Dios. En el año 393 se vuelve a confirmar el mismo canon de la Biblia que estaba conformado por lo que es los libros de la Septuaginta, más los 27 libros que es totalmente católico. Todo el Nuevo Testamento va dirigido a iglesias católicas. Entonces, en el año 397, que es en el Concilio de Cartago, se termina de confirmar el mismo canon de la Biblia. Entonces, y todos los cristianos creyeron como realmente este libro sagrado como palabra de Dios, porque lo había establecido un hombre con autoridad. No lo había dicho un come tortillas, no, lo había dicho alguien que tenía autoridad y que había recibido nada más ni nada menos que la autoridad del mismo Jesucristo. Jesucristo le dice a Pedro, Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O sea, esa es la autoridad que Jesucristo le da a Pedro. O sea, las llaves que le está dando significa autoridad, mayordomía, y entonces es realmente el sucesor de Pedro, el Papa San Dámaso I, que en el año 382 grita al mundo: esto es palabra de Dios. Y todos, pero todo el mundo le creyó, porque fue un papa de la Iglesia Católica el que lo dijo. Así es de que también tenemos alguna otra historia en cuanto a lo que es la división de lo que es la división de los Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, que fue hecho por Esteban Langton, era un arzobispo de Canterbury en lo que es Inglaterra, y luego pues lo hizo la división en capítulos, y en el año 1541 Santos Pagnino era un judío converso. Después Dominico era originario de Lucca en Italia. Dedicó pues 25 años a lo que es la traducción y publicarla en 1527, ya dividido en lo que son versículos totalmente numerados. Entonces ahora vamos a ver por qué realmente la iglesia dice que es la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué se cree que la Biblia es palabra de Dios? Esto porque es un dogma de fe que está definido por lo que es el Santo Magisterio de la Iglesia. Es realmente el que define, como ya dije al principio, define todo lo que es la doctrina cristiana, desde lo que es Dios, lo que es la Santa Trinidad, todo lo que es los dogmas marianos, los dogmas de Jesucristo. Todos los dogmas cristianos son definidos por el colegio apostólico de la iglesia. También en Mateo 18, Jesucristo le da potestad a todos los apóstoles y los constituye como el colegio apostólico de la iglesia. Ahora entonces vamos a ver realmente que tanto, como ya dije, católicos como protestantes, se oye decir que la Biblia es palabra de Dios. Es algo que todos los creyentes simplemente aceptamos como una verdad absoluta. Y esto es lo que significa un dogma, una verdad de fe, un dogma, sin cuestionarlo. Pero esa doctrina está escrita en la Biblia. Yo pregunto, ¿está escrita en la Biblia? Realmente no está escrito en la Biblia. No dice en la Biblia que la Biblia sea palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque la iglesia lo define como tal.
Vuelvo al texto de 2 Timoteo 3:16. Muchos van ahí, muchos, ante todos los hermanos separados, van ahí para decir que al interpretar ese pasaje se entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay un gran problema con ese pasaje, y es que cuando esa carta fue escrita por Pablo, la Biblia aún no existía. Ni siquiera los 4 evangelios habían sido escritos todavía. Cuando San Pablo nos habla y dice es útil para la enseñanza, se está refiriendo realmente a la Septuaginta, que es la versión que yo les hablaba y que era los únicos escritos que existían en tiempos de Jesucristo. También pues esa Septuaginta es conocida como el canon de Alejandrino, porque nació en la gran biblioteca de Alejandría. Entonces la primera Biblia, que es la Vulgata latina, que existió hasta en el año 393 de nuestra era, es decir, que pasaron casi 4 siglos de cristianismo antes de que hubiera algo llamado Biblia, con los textos que hoy estamos acostumbrados a ver en una Biblia. O sea que San Pablo escribió lo que hoy leemos, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, más de 3 siglos antes de que San Jerónimo, por instrucciones del Papa San Dámaso I, escribiera la Vulgata. Por eso es que ese versículo no se está refiriendo para decir que la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia no existía. No se habían terminado ni siquiera de escribir los evangelios canónicos, los 4 evangelios. O sea, más de 3 siglos antes de terminarse de escribir la primera Biblia, San Pablo escribía eso y no se estaba refiriendo a la Biblia actual, sino se estaba refiriendo a las escrituras griegas que pues todos conocemos como la lista del canon alejandrino. Entonces, los hermanos separados, para negar esa verdad, dicen que el canon de Alejandría no era un canon, porque no estaba definido. Exactamente, es la iglesia la que define hasta en el año 382. Pero canon, aparte de ser una medida, también significa una lista. La lista de los libros ya existía. Es más, existían muchos más que los que la iglesia tiene en el Antiguo Testamento, que son 46 libros. O sea, habían libros porque la iglesia depuró algunos libros que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia que no eran inspirados. ¿Por qué lo hizo la iglesia? Pues porque la autoridad que Cristo le dio a Pedro. La iglesia tiene la autoridad por Jesucristo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por otro lado, tenemos otro problema también. La Biblia que conocemos hoy, sin importar en qué idioma esté escrito, no dice en ninguna parte de forma literal que la Biblia sea palabra de Dios. Esto era la pregunta que decían, no está en la Biblia. Quien lo define es el Colegio Apostólico de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, es más, ni siquiera se menciona la palabra Biblia, puramente Biblia no está. Tampoco dice, como los hermanos separados dicen, dime dónde está en la Biblia. Yo le puedo preguntar, entonces dígame dónde está en la Biblia. ¿Cuántos libros conforman el canon bíblico? Y realmente ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, ¿y dónde dice que la Biblia es la única regla de fe? Porque no lo dice. Es más, en Juan capítulo 21, versículo 25 dice, para quitar todo lo que es la falsa doctrina de sola escritura, San Juan dice que muchas cosas realizó Jesucristo que no se escribieron. Porque si hubieran escrito, no cupieran los libros en la faz de la tierra. Entonces, un solo versículo de la Biblia derrumba la sola fe, la falsa doctrina de solo escritura, Entonces, solo un solo versículo de la Biblia, Juan 21, 25, derriba la falsa doctrina de solo escritura. Entonces, teniendo lo anterior, entonces, ¿de dónde sale la doctrina que reza que la Biblia es palabra de Dios? O sea, vuelvo a la pregunta. Entonces, es algo que surge del magisterio de la Iglesia Católica, empezando desde el siglo IV de nuestra era, cuando los primeros teólogos y estudiosos de las Escrituras empezaron a expresar sus confesiones de fe, donde le atribuían el origen de las Escrituras a la inspiración dada por el Espíritu Santo.
Durante siglos muchos otros teólogos tuvieron esa misma apreciación con respecto a los libros del canon bíblico. Así es como llegamos al Concilio de Florencia en el año 1442, en donde se abordó el tema del origen de las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Fue algo que se abordó de nuevo en el Concilio de Trento en el año 1546. Finalmente se definió como dogma de fe de inspiración divina en el Concilio de Vaticano I. Esto fue en la ciudad del Vaticano entre el año 1865 y el año 1870, que quedó definido como un dogma de fe, la inspiración divina. O sea, la Biblia como palabra de Dios. O sea, es un dogma de fe de la iglesia que queda definido como inspiración divina. Aquí vamos y entendemos que esa revelación, esa verdad, la revelación de la verdad, dos cosas, revelación y verdad. Revelación y verdad. Únicamente es dada por el Espíritu Santo a su Santa Iglesia. Entonces, vamos a aclarar algo. La Iglesia Católica no empezó a creer a partir del año 1870 que la Biblia es palabra de Dios. Eso fue algo que empezó a manifestarse desde el siglo IV. Como ya dije, en el año 382 en el Concilio de Roma, el Papa San Dámaso I le gritó al mundo que la Biblia era palabra de Dios. Que la Biblia es palabra de Dios. Eso lo dijo un papa de la iglesia, un vicario de Cristo, un sucesor de Pedro. Entonces, esto pues realmente la definición de un dogma no hace más que realmente ratificar lo que es una verdad absoluta, porque un dogma es una verdad de fe, es una fe, es una verdad de fe que va a ser ratificada, pero es algo que ya se creía, no es realmente que ahí empieza y ahí cree la iglesia, no. La iglesia espera mucho tiempo para definir el dogma. Esto no quiere decir que antes no creyeran eso, no, realmente, porque, por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad fue definido hasta 431 años después de Cristo, y esto no quiere decir que la iglesia no creyera en lo que es la Santa Trinidad durante 400 años antes. No, la iglesia siempre ha creído, pero el dogma queda definido hasta en ese tiempo. Entonces, vamos a decir entonces que al ratificar esta verdad de fe, esta verdad absoluta de fe, que se ha venido transmitiendo por medio de la tradición y que finalmente es definida como dogma de fe, a fin de proteger de cualquier ataque malicioso que busque cómo corromperla o manipularla, porque recordemos que siempre han existido herejías. La iglesia ha atacado las herejías por 2000 años, casi 21 siglos, y la única que ha enfrentado las herejías, las ha condenado, ha sido la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica la fe se basa en 3 pilares. Nosotros los católicos no creemos solo que la Biblia sea la única regla de fe. No creemos que solo la Biblia sea la única regla de fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 pilares de fe, que es la Biblia, la tradición y el magisterio. ¿Por qué creemos en la tradición? Porque la tradición es la fuente de la Biblia. La Biblia nace de lo que es la tradición apostólica de la iglesia. Por eso es importante leer los padres apostólicos, qué dijeron los apóstoles, qué dijeron los discípulos de los apóstoles, qué dijeron los padres apostólicos, qué dijeron los doctores de la iglesia, qué dijeron los padres de la iglesia. Entonces, esto que conforma la patrística, que es parte de la revelación divina, es nuestra regla de fe. Por eso es de que a nosotros no nos pueden preguntar dónde está en la Biblia, porque nosotros no creemos únicamente solo en la Biblia, sino que también creemos en lo que es la santa tradición y creemos en el Santo Colegio Apostólico, que está puesto por nuestro Señor Jesucristo y que es guiado por el Espíritu Santo. Las interpretaciones bíblicas que seguimos son las que han hecho el ya milenario magisterio católico de la iglesia. Magisterio en donde encontramos una multitud de teólogos que validan las enseñanzas transmitidas de un siglo a otro. Igualmente, todas las enseñanzas que practicamos y que transmitimos en el catolicismo por medio de la tradición apostólica
todos con bases bíblicas, provienen del magisterio católico de la Iglesia. Justamente de ahí surge la doctrina que reza que la Biblia es palabra de Dios. O sea, es el magisterio de la Iglesia el que define la Biblia como palabra de Dios. No es algo que se le ocurrió de pronto a un sacerdote o a un obispo, ni a un grupo de sacerdotes, sino que se trata de una doctrina que se transmitió durante siglos y siglos, de teólogos de una era a los teólogos de otra era. Todos ellos siempre encontraron pues mucha validez en el legado tradicional de sus antecesores. Por eso es importante conocer la tradición de la Iglesia, la santa tradición, la sagrada tradición, porque de ahí nace la Biblia. O sea, realmente cuando se murieron los apóstoles, quien realmente se quedó a cargo de la autoridad fue la Iglesia. Entonces es la Iglesia la que testifica la Biblia. La Biblia únicamente es un testimonio, pero quien testifica el testimonio es la Iglesia. Por eso San Pablo mismo dice en primera de Timoteo 3:15 que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.